Hola, mi nombre es Ana Sofía González y junto a Cristian Raño, Laura Olivella y Juan Esteban López vamos a presentar los análisis que hicimos para el torneo de trading. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian y aquí pues vamos a empezar a presentar nuestros movimientos junto con mis compañeros que realizamos dentro del torneo. En mi caso principalmente operé el oro. Al inicio pues empecé operando con un solo contrato porque quería observar los movimientos, tendencias y el comportamiento pues del oro en general. Con ese primer acercamiento noté que el oro tiene una volatilidad muy alta y al mismo tiempo respeta muy bien las tendencias, lo que me permitió identificar patrones claros y confirmar que era una buena opción para arriesgar un poco más, con el fin de obtener mayores ganancias. Utilicé los marcos de 15 minutos y una hora. ¿Esto por qué? Porque una hora me mostraba una buena tendencia alcista consciente con mínimos crecientes, mientras que el de 15 minutos me daba entradas precisas después de retrocesos y rupturas limpias. Así pasé de operar de 1 a 4 y 5, logrando resultados como los que vemos en la pantalla. Operé de A4, 4, después arriesgué un poco más en una ruptura, 25, después ya viendo pues la tendencia volví a comprar 5, lo cual me generó pues una de las más grandes ganancias que obtuve, que fue el 4.095. Después tuve una pérdida que se dio por intentar ir en contra de la tendencia en un sell de 5 que terminó en menos 1730. Esto pues fue un error que cometí porque iba en tendencia las acciones, iba en tendencia al oro alcista, pero ¿qué pasó? Que hubo una ruptura y yo dije, no, va a caer porque pues tiene que cerrar un poco. Pero no, me equivoqué, no me esperé, sino hice un movimiento de una. Cuando me di cuenta, pues el mercado siguió con la tendencia. ¿Qué pasó ahí? Que pues lo que hice y lo que prefería hacer fue retirar, o sea, cerrar la venta. ¿Por qué? Pues porque así no perdía tanto como lo que iba a llegar a perder. Aparte, pues como el oro es muy volátil, puede haber llegado a perder muchísimo más. Entonces, pues fue algo que no quise y cerré ese movimiento. Y ya por último, pues cerré con pues la mayor ganancia que obtuve dentro de esas operaciones, que lo hice muy seguidas porque iban tendencia, entonces preferí operar varias porque se me hizo pues como muy fácil la ganancia, ¿sí? Y bueno, en general el balance fue positivo, entendí que el oro premia seguir la tendencia y penaliza pues ir en contra, y con todo esto cerré mi participación en el torneo en el puesto número 12. Y pues nada, esto fue todo, entre pues, una de las mejores operaciones que hice dentro del concurso. Y pues nada, aquí pasaremos con mis compañeros que explicarán un poco más sus movimientos. Muchas gracias. Ahora hablando un poco de lo que es el análisis de meta, igualmente usamos las mismas herramientas para lo que fue Coca-Cola, donde acabamos con el RSI y las líneas de Bollinger, que acaba de pasar una época de sobrecompra, de lo que pues esto lleva a tener un alza en el nivel del mercado para regularlo. También podemos ver cómo el MACD tiende hacia el alza, o sea, indicando un histograma alcista, lo cual nos confirma la tendencia que mencionamos anteriormente, que va a haber un cambio en la tendencia alcista. Y en la tendencia Fibonacci podemos observar cómo pues cada vez ese nivel de rebote se va rompiendo, convirtiéndolo en lo que es un soporte. Entonces lo que nos indica que por más de que se haya intentado romper y el nivel de mercado, el nivel de compra y todo eso haya hecho que la acción termine hacia la baja, tras pues digamos los sucesos que tuvo Meta y el movimiento en el mercado hace que pues actualmente se genere un cambio en la tendencia hacia una tendencia alcista. También podemos observar que pues esto es confirmado por las últimas noticias donde ya acá hablando un poco de lo que es el análisis fundamental, Meta acaba de anunciar lo que es el proyecto Luna, que es el proyecto el cual planea competir contra
OpenAI contra ChatGPT al incluir la inteligencia artificial en la vida cotidiana de las personas. También tenemos el proyecto Waterworld, que es establecer un cable submarino, el cable submarino más largo del mundo, el cual sería de 50.000 kilómetros, para pues alimentar y establecer conexiones de todos sus usuarios. Tenemos lo que es el proyecto Hyperion, que es el proyecto, una central IA, una central de datos para manejar el flujo de datos que tiene toda la compañía como con Instagram, WhatsApp, Facebook, todo eso. Y por último también está la inversión que Meta planea o que realizó, si no estoy mal ya, en lo que son centrales eléctricas, dado que las centrales eléctricas actualmente no dan abasto para lo que es el flujo de datos que Meta maneja. Entonces ellos decidieron incursionar en ese mercado, por decirlo así, no van a cambiar de sector ni nada por el estilo, ni van a ampliar portafolio ni volverse nada, sino que pues desean establecer una central eléctrica que basta a largo, mediano, largo plazo con sus necesidades, dado que las actuales y ninguna compañía ha estado como con ese compromiso de satisfacer las necesidades que tiene Meta. Entonces, tras todas estas noticias y un poco el análisis técnico que realizamos, pues decidimos fue comprar la acción de Meta, dado que pues concluimos que iba a tener un alza en su precio. Siguiendo con lo que es RTX, la empresa tecnológica aeronáutica y de defensa, esto pues fue un poco más sencillo de analizar, dado que pues todas las herramientas nos indican lo mismo. Acá nosotros decimos hacer una venta, pues por lo siguiente, empezando con las bandas de Bollinger y el RSI, podemos inicialmente ver cómo hay una sobrecompra en este punto de lo que es la acción. Todo esto nosotros concluimos que es porque dentro de estos días, o pues ya pasó como uno o dos días posteriormente a esta captura de la gráfica, se venía lo que era la entrega de dividendos, pago de dividendos. Por eso que se presentó una gran cantidad una sobrecompra en esta acción esperando pues ese retorno de dividendos. Segundo tenemos lo que es el MACD y la tendencia Fibonacci. Podemos ver como que no se ve muy claramente la gráfica, pero cada vez tenemos mínimos y máximos más bajos, tenemos picos más bajos y valles más bajos, y el MACD pues no presenta ningún cambio, no nos indica nada como el paso de la línea azul, por decirlo así, como de abajo hacia arriba para indicar un alza en el precio, no presentamos tampoco ninguna divergencia, ninguna convergencia ni nada, no analizamos, no vimos nada de eso. Por último, también tenemos lo que es los fractales de Williams, que acá pues también nos confirmó lo que estaba diciendo y es que por más de que veamos fractales alcistas, los fractales verdes que nos indican que hubo una pequeña tendencia hacia el alza en esas últimas 5 velas, podemos ver que por más de que haya esos fractales alcistas, no sobrepasan el pico pasado, ¿sí? Si me hago entender, entonces cada vez lo que decía, los máximos son más bajos y los mínimos más bajos. Entonces ahí podemos ver que por más de que haya un fractal alcista, no sobrepasa el anterior. Entonces no sobrepasa el pico anterior, por decirlo así. Y cuando hay fractales bajistas, podemos ver cómo cada vez ese mínimo es más bajo que el mínimo anterior. Entonces también nos indicó que esto se presenta una tendencia bajista y por eso decidimos realizar la venta de esta acción. La primera operación que hice en el torneo fue en Grupo Financiero Galicia, una empresa del sector financiero argentino. Primero lo que hice fue revisar la gráfica en una hora para entender la dirección del mercado. Y ahí la tendencia era súper clara, el precio venía bajando con bajos cada vez más bajos, así que mi idea fue seguir esa tendencia bajista. Después pasé a la gráfica de 15 minutos para ver mejor el movimiento. En ese momento el precio subió un poco, como un descanso normal dentro de la caída. Y cuando dejó de subir, ahí me di cuenta que probablemente iba a retomar la bajada. Entonces en ese momento lo usé para entrar. Tomé mi entrada cerca de 49.530 y compré 45 acciones. Puse mi take profit en 46.150. En esta operación no usé stop loss y sé que eso no estuvo del todo bien. En ese momento yo estaba muy segura de que la tendencia bajista iba a continuar, pero igual es algo que debería haber puesto. También me pasó que el take profit lo dejé un poco más abajo de lo ideal porque justo no estaba revisando la gráfica para ver cuándo el precio iba a empezar a acumular antes de subir de nuevo. Igual el take profit quedó justo en el nivel al que el precio sí llegó y terminé ganando aproximadamente $150,
que para hacer mi primera operación me pareció súper bien. Entonces la operación salió positiva y el análisis funcionó, pero me quedó como aprendizaje estar más pendiente y gestionar mejores los niveles. Otra operación exitosa fue Netflix, que normalmente tiene bastante volatilidad, así que quería aprovechar un posible movimiento alcista. Primero revisé la gráfica en una hora y ahí noté algo importante, y es que aunque venía de una caída muy fuerte, el precio estaba empezando a mostrar señales de freno, o sea, no estaba haciendo nuevos mínimos. Y de hecho estaba tratando de sostenerse en una misma zona varias veces, o sea, estaba acumulando. Y eso me hizo pensar que podía estar empezando un cambio de dirección y iba a confirmar esa bajada que había tenido. Después pasé la temporalidad de 15 minutos para buscar la entrada. En ese marco vi que el precio estaba intentando formar un movimiento al alza. O sea, subía, retrocedía un poco, pero sin romper la estructura. Cuando el retroceso se detuvo y el precio volvió a intentar ir hacia arriba, ahí decidí tomar la entrada en compra. Compré 150 acciones a un precio de 107.520. Como mi idea era entrar buscando un movimiento más amplio, puse un take profit en 112.458. Y también puse un stop loss en 104.360, debajo de la última zona que me confirmaba ese posible cambio de tendencia. Esta operación aún sigue abierta porque el precio todavía está dentro del rango que tenía proyectado y hasta ahora la estructura sigue respetando el movimiento alcista que yo estaba esperando. Así que por el momento la dejé correr, aunque ya se acabó el torneo, para ver qué pasa. Así como en las operaciones anteriores obtuvimos muy buenos resultados, también es importante reconocer aquellas en las que, digamos, no nos fue tan bien y, digamos, mencionar esos errores que cometimos con esta acción. En este caso, Meta, pues observamos como el comportamiento y nos fuimos en corto o pues vendimos la acción. Entonces, la vendimos cuando estaban en un entorno de $584 y lo que anticipamos fue como la continuación de la tendencia bajista que ya tenía. Nos basamos en que el precio venía mostrando una secuencia de máximos y mínimos descendentes, lo que sugería que debíamos vender o tenía como una presión vendedora dominante. ¿Qué pasó? Tras nuestra como entrada con esta acción, lo que pasó con el precio es que experimentó como un cambio estructural en la tendencia. Entonces rompió los niveles de resistencia previos que tenía, que estaba cerca de los 605 dólares, y esto generó un movimiento alcista muy acelerado. Entonces, en la gráfica lo que se evidencia es claramente un impulso alcista fuerte, con velas expansivas y un volumen que apuntaba a la entrada pues, de compradores. El precio continuó subiendo hasta los 624 dólares, donde ahí finalmente se cerró la posición. ¿Qué pasó cuando ya cerramos la posición? Pues provocó como una pérdida de 1.985 dólares debido pues a que la venta en corto pues conviene cuando el precio baja. Hay dos factores técnicos que es importante mencionar, y es que primero no pusimos stop loss ni take profit. Entonces, pues como al no gestionar este riesgo correctamente, pues la operación quedó como sin el límite automático de salida. Entonces digamos que eso tampoco nos benefició tanto. Segundo, que hubo una reversión en la tendencia y no la reconocimos a tiempo. Y es que cuando se rompió como la estructura del mercado y pues la inclinación de la línea de tendencia que indicaba como tal la gráfica, señalaba como un momento claro de cambio de momentum. Entonces digamos que no corregimos eso de manera como correcta o oportuna. Finalmente también es súper importante mencionar que pues esta fue una de las primeras posiciones en el torneo que tuvimos como equipo. Entonces digamos que también como por esa falta de como habilidad operativa al principio del torneo, pues también seguramente influyó en la ejecución y en la gestión pues de esta operación. Entonces, en resumen, como esta gráfica realmente está evidenciando la importancia de seguir la estructura del precio en el tiempo real, porque pues pueden darse como estos cambios
repentinos, y que digamos, como la tendencia del mercado sea diferente o cambie de un momento a otro, y pues o sea, es necesario estar pendiente de lo que estamos o lo que está pasando en el mercado para que no ocurran estas cosas.